Isaías, la voz revelada de Dios que anuncia milagros, y la redención transformadora del Mesías. En el año 740 a.C., en la majestuosa Jerusalén, el poder y la opulencia reinaban junto con la corrupción y la decadencia moral. En el tercer año del reinado de Acaz, el hambre de justicia y verdad clamaba desde las calles, donde las sombras de la idolatría asfixiaban la esencia misma del pueblo de Yahvé. En este entorno desgastante, el cielo se partió con un llamado resplandeciente. Una voz retumbó en la mente de Isaías, hijo de Amós, quien se encontraba en el templo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Fue en ese lugar sagrado, envuelto en incienso y a la luz de los candelabros, que Isaías tuvo un encuentro transformador y glorioso con la pureza y grandeza del Altísimo. Isaías, desbordado por la gloria divina, cayó postrado ante la presencia del Señor, consciente de su propia impureza en un mundo corrompido. Un serafín, volando con alas de fuego, tocó sus labios con un carbón encendido, purificándolo. He aquí, ha tocado tus labios, y es quitada tu maldad, proclamó la criatura celestial. El profeta, iluminado y renovado, apenas pudo pronunciar: «Aquí estoy, envíame a mí». Yahvé buscaba un portavoz, y Isaías se ofreció, sin saber todavía las penurias que le esperaban. En un pueblo que celebraba su propia ruina, Isaías comenzó a clamar contra la injusticia, denunciando la hipocresía y el vacío de culto. Los ricos devoraban a los pobres, y las naciones que se alzaban contra Judá ofrecían promesas vacías de salvación. «Ay de ellos», clamaría Isaías con voz profética, «que llaman malo al bien y bueno al mal». Sin embargo, en medio de sus llamamientos despiadados a la rectitud, su corazón también resonaba con la esperanza de la redención. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Sus palabras resonaban como un eco en el tiempo, señalando un futuro lleno de promesas. La angustia se apoderaba de Judá a medida que Asiria avanzaba, y su confianza oscilaba entre el clamor de Isaías por la ayuda de Yahvé y las tentadoras alianzas con naciones vecinas. En este tumulto espiritual, el rey Acaz se mostraba apresado por su incredulidad, rehusando escuchar el mensaje de salvación. «Pedirás señal a Yahvé tu Dios. Hazlo en lo profundo del Seol o en lo alto de los cielos», le instó Isaías, pero sus advertencias hallaron corazones endurecidos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así en la oscuridad que envolvía a Judá, resplandeció una luz. Isaías, en visiones sorprendentes, vio al siervo sufriente. Ciertamente, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En medio del desánimo y la lucha, Isaías se sabía parte de un plan divino asombroso que podía transformar el destino de su pueblo. Con fervor renovado, el profeta pronunciaría: «No temas, porque yo he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío». La pregunta resonaba: ¿respondería el pueblo a esta divina invitación de regresar a su Creador? La historia de Judá aún estaba por escribirse, con la esperanza de que la fidelidad de Dios prevaleciera sobre la incredulidad humana. En aquellos días turbios, las calles de Jerusalén se convirtieron en un eco de aflicción y desasosiego. Las murallas del corazón del pueblo estaban agrietadas por la desesperanza, y, a pesar de las advertencias de Isaías, la tendencia al pecado continuaba su curso. Judá,
ciega y sorda a la voz profética, buscaba refugio en alianzas con naciones extranjeras, ignorando que su verdadera salvación solo podía venir del Señor. Caminando por la ciudad, Isaías observó la expresión perdida de su pueblo. Hombres, mujeres y niños absorbidos en la oscuridad que con fuerza oprimía sus almas. Todo alrededor de él parecía clamar por un Salvador, aunque sus corazones estaban lejos de la verdad. El profeta sabía que su misión no era tan solo advertir de los peligros venideros, sino también sembrar la semilla de esperanza en medio de la calamidad. Y así, en la sinagoga, Isaías reunió a los que deseaban escuchar, exponiendo los oráculos de Dios con fervor. Clama en voz alta, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58, 1. Instó, su voz llena del poder del Altísimo. Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de desdén y curiosidad, mientras algunos se acercaban con corazones receptivos a la conmovedora urgencia de su mensaje. Pero el horizonte no solo traía aflicción. El profeta también llevaba una firme promesa. El Señor te dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Con estas palabras, las almas cansadas comenzaron a vislumbrar una luz de esperanza. Isaías habló de ese niño, un niño que transformaría el destino del mundo, y sus palabras empezaron a resonar en los corazones endurecidos como una melodía olvidada. Mientras Isaías anunciaba estas verdades eternas, un susurro entre la multitud despertó su espíritu inquieto. Se escuchaban murmullos sobre una posible victoria asiria acercándose. La inminente guerra acechaba la paz de Judá, y el pueblo temía por su futuro. Sin embargo, el profeta recordaba la promesa de Yahvé. Si no creéis, de cierto, no permaneceréis. Isaías 7:9. Sabía que por fe, se sostendría el remanente que buscaría al Dios verdadero. Durante las noches de profunda angustia, Isaías fue consumido por visiones terribles. Su pueblo cautivo en la iniquidad y la idolatría, pero también vio la dignidad del futuro si volvían a Yahvé. Tú, Israel, eres mi siervo. En ti me glorificaré. Isaías 49:3. Resonaba el mensaje en su corazón. El camino hacia la redención no sería fácil, había una batalla por ganar y decisiones que debían tomarse. La lucha interior de Isaías se tornó manifiesta. Su llamado era claro, pero la resistencia del pueblo era palpable. A medida que compartía la verdad, de su corazón brotaba una mezcla de angustia y determinación por continuar con su misión. El pueblo que anda en tinieblas verá gran luz. Isaías 9:2. Declaró, mientras el fuego de la esperanza ardía intensamente en su pecho. ¿Podría ser que la fidelidad de sus corazones fuera restaurada? Como un reloj de arena que se vacía lentamente, el tiempo se deslizaba entre las manos del profeta. Las olas de la incredulidad amenazaban con ahogar la verdad, y el futuro de Judá pendía de un hilo. En este suspenso, los planes divinos aguardaban su desarrollo, y aunque la sombra del juicio se cernía, también había una garantía. Yo traeré justicia y salvación a las naciones, mis planes permanecerán. Y así, mientras la oscuridad acechaba en cada esquina, la luz de la promesa seguía proyectando su resplandor. La historia no había terminado. Un hilo de esperanza se había tejido en el relato de Judá. La expectación crecía. ¿Quién sería el portador de dicha salvación que cambiaría el rumbo de las obligaciones del pueblo de Dios? La llegada de aquel niño milagroso estaba tan cerca, y el eco de su nombre resonaba, aguardando ser revelado en toda su gloriosa plenitud. El clamor de la multitud resonaba en los oídos de Isaías como un eco distante, a la vez triste y esperanzador. En la sinagoga, la debilidad y la apatía se reflejaban en la expresión de cada rostro, mientras unas pocas almas se aferraban a las palabras eternas que el profeta compartía. Recordando la promesa de Dios, su voz se fortalecía. Habrá un remanente que volverá a mí.
Esos encontrarán la paz en medio de la tormenta. Con cada palabra, el fuego de la angustia por Judá se avivaba en el corazón de Isaías, y su jornada espiritual lo llevaba a un lugar de profunda intercesión. Pasaba horas en las colinas clamando al Altísimo, pidiendo misericordia por los perdidos y revelación sobre el futuro de su pueblo. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo sus súplicas, mientras las estrellas parpadeaban, atentas a las oraciones del profeta. Una noche, mientras las sombras se alargaban y la luna brillaba con intensidad, una visión lo tomó. Fue llevado en el espíritu a un tribunal celestial. Allí, Dios se sentó en su trono de eterno esplendor. Los ángeles rodeaban el lugar, cantando con voces que resonaban como truenos, proclamando la gloria del Santo de Israel. Isaías sintió el peso de la santidad y la sublime majestad de su Creador, y en aquella atmósfera sobrecogedora, escuchó la voz del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Los ojos de Isaías se llenaron de asombro y temor. En su corazón una llama de resolución brotó. «Aquí estoy yo, envíame a mí», respondió con un fervor renovado. La tarea que se le encomendaba era amarga y difícil. Debería ir a un pueblo que había endurecido su corazón y cerrado sus oídos. «Ve y dile a este pueblo, oíd bien, mas no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis». Isaías 6:9. Sin embargo, la promesa de redención brotaba de su corazón. No podía callar la luz que había recibido. Días después, Isaías fue llevado a la plaza central de Jerusalén, donde las voces de rebeldía se alzaban en contra de Dios. Los cultos a ídolos y la corrupción moral llenaban el aire, y el profeta sintió el fuego en su interior. «Alzad la voz, proclamad la justicia, dejad que la voz del Altísimo rompa la oscuridad», clamó, su tono reverberando en las murallas de la ciudad. Algunos lo miraban con desprecio, otros se detenían a escuchar. Los corazones perdidos resonaban con un eco de verdad. Pero el cielo había respondido. Los retumbos de la guerra asiria se acercaban, y con ellos la oportunidad de que el pueblo se volviera. Cada paso de juicio encaminaría a Judá al abismo, pero también hacia la salvación. El mismo niño que había prometido sería el Salvador, el Emanuel, el que gobernaría con justicia y rectitud. Mientras el horizonte se oscurecía con las nubes de la guerra, Isaías podía ver un futuro brillante, un remanente que se levantará. Aquellos cuyo corazón fuera sensible a la voz de Dios, el pueblo que respondería a su llamado, serían los heraldos del nuevo pacto. «No temáis, pues, porque Dios nos ha prometido que nuestra redención se acerca», proclamó, y en ese momento, la piel de los presentes se erizó con un escalofrío de anticipación. Y así, resonaba la verdad en cada rincón, un suspense divino flotaba en el aire. La llegada del Mesías traería revolución no solo a Judá, sino a todas las naciones. La batalla no ha terminado. Apunta al futuro, pues el plan de Dios se desvela. ¿Qué significaría esto para el pueblo elegido? Las sombras de la incertidumbre también llevaban en su seno un nuevo amanecer, clamando la llegada de aquel que transformaría el destino de toda la humanidad. A medida que el eco de las palabras de Isaías se desvanecía en el aire, la multitud comenzó a dispersarse, cada uno cargando el peso de sus propias inquietudes. Judá se encontraba en una encrucijada. El temor y la desesperación amenazaban con anidar en los corazones de los hombres, pero en medio de la oscuridad, la anticipación de un futuro glorioso se gestaba. El profeta no podía dejar de sentir cómo el latido del cielo se hacía presente en él, recordándole que su misión apenas comenzaba. En las noches que siguieron, Isaías se sumergió sucesivamente en la oración, buscando claridad sobre la dirección que debía tomar. Los días eran álgidos, y las noches más frías, como si el clima mismo anticipara el tumulto que se avecinaba. Con cada amanecer, el temor de su pueblo se hacía más palpable, pues las noticias de los avances asirios eran cada vez más preocupantes. Un día, mientras se encontraba en la cima de una montaña,
Contemplando las tierras de Judá a sus pies, un ángel del Señor se le apareció envuelto en una luz resplandeciente. Su rostro reflejaba majestad y poder a la vez. Isaías, el tiempo se acerca. Escucha bien lo que he de decirte, pronunció con una voz que resonó como un trueno suave. ¿Qué revelaciones traes, oh mensajero? Preguntó Isaías, abrumado por la gloria del ser celestial. El juicio que viene no es un fin, sino un medio por el cual el Señor limpiará a su pueblo. Como un oro refinado, serán purificados en el fuego de la adversidad, y un remanente surgirá más fuerte, más puro. A través de tu voz, ellos escucharán, respondió el ángel con seriedad. Isaías sintió que su corazón se aceleraba. El propósito de Dios era aún más grande de lo que podía haber imaginado. ¿Y qué me indicas respecto al futuro, oh mensajero? ¿Cómo reconocerán ellos al aquel que vendrá con la promesa de salvación? Escucha con atención, dijo el ángel mientras el cielo se tornaba de un azul profundo. La señal será un niño que nacerá de una virgen, el Emanuel. En su nombre se hallará esperanza, y él será la luz para las naciones. No solo salvará a Judá, sino a la humanidad entera. Tu profecía lo llevará en su corazón, pues la voz del Altísimo habrá de ser su guía. Las palabras del ángel resonaban en el corazón de Isaías, y se sentía como si cada fibra de su ser estuviera siendo enlazada con el propósito divino. Entre lágrimas de gratitud e inquietud, el profeta supo que su ministerio era vital para el destino del pueblo. La mirada del cielo descendía sobre él, y sintió el ardor del propósito divino. Mientras descendía de la montaña, su mente estaba repleta de imágenes del niño prometido, el Salvador de Israel. No obstante, sabía que la llegada de ese día podría ir acompañada de incomprensión y rechazo. ¿Y si no oyen? Susurró Isaías a su corazón, atormentado. Sin embargo, la voz del ángel resonó dentro de él. Tu deber es hablar con valentía y fidelidad, creando el camino por donde la gloria de Dios resplandecerá. Cada vez más convencido de la misión que se le había confiado, Isaías regresó a las calles de Jerusalén. Con cada paso, sintió cómo un nuevo impulso de exhortación le llenaba el ser. Su voz, como un heraldo del cielo, sería la luz en medio de la tiniebla. Al llegar al centro de la ciudad, comenzó a proclamar: Venid, oh pueblo de Sión, regocijámonos, pues el Altísimo nos brinda nueva esperanza. Mirad, el Mesías se acerca, el niño prometido que llevará nuestras cargas y sanará nuestras heridas. Las palabras de Isaías provocaron murmullos. ¿Podría realmente ese niño cambiar el curso de la historia? La duda se transformaba en interés, y del interés en anhelo. En medio de esta creciente tensión, Isaías miró hacia las montañas que rodeaban la ciudad. Algo aún más grande se cernía en el horizonte. La batalla entre la oscuridad y la luz estaba a punto de estallar. La promesa de un nuevo pacto comenzaba a manifestarse. Los corazones se preparaban para enfrentar lo que significaría la llegada del Salvador. En ese momento crucial, simplemente pronunció: El cielo se mueve. El plan de Dios se revela de maneras que no comprendemos aún. Prepárense, pues en esta agitación, la gloria de Dios se manifestará. La certeza en su voz infundía esperanza en aquellos que escuchaban. Pero, ¿cuál sería el costo de esta redención divina? ¿Qué tempestades cruzarían en el camino hacia la gloria que prometía el Señor? La respuesta aguardaba en el silencio espíritu, un silencio que palpitaba en el aire, lleno de expectativa y misterio. Los días siguieron su curso, y cada amanecer traía consigo un aire de expectación entre el pueblo de Judá. Isaías, con el eco de las palabras del ángel aún vibrando en su corazón, se volvió un mensajero incansable. En cada esquina de Jerusalén, el profeta hablaba, proclamando con fervor la llegada del Emanuel. Mirad, el Señor os ha bendecido con un nuevo pacto, repetía, con la profundidad del alma brotando de su pecho. Sin embargo, a medida que sus proclamaciones se expandían, el temor y la desconfianza también tomaban raíz.
Algunos se burlaban de su mensaje, mientras otros, más cautelosos, preferían esconderse tras las comodidades de sus propias vidas. Isaías observaba sus rostros, notando cómo la incredulidad y el dolor parecían entrelazarse. La ciudad, revestida en un halo de incertidumbre, a menudo gemía con los lamentos de quienes veían cómo el inminente asalto asirio despojaba la paz. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, se encontró con un grupo reunido en torno a un anciano conocido por su sabiduría acumulada. Isaías, ¿por qué predicas esperanza cuando nuestro destino parece sellado? ¿Por qué seguir alzando la voz si el enemigo ya está en nuestras puertas? Cuestionó el anciano, un duyente de muchas batallas. El profeta, sintiendo la angustia del pueblo, respondió con una pasión renovada. Oh vosotros de poca fe, el juicio del Señor es una invitación a la restauración. A través de la adversidad, seremos refinados como el oro. Este tiempo de dolor es el preludio de la gloria prometida. No desmayéis. El Dios de nuestros padres ha dicho, no temáis, porque yo estoy con vosotros. Las palabras de Isaías comenzaron a calar hondo en algunos corazones, pero el rechazo era tan intenso como la esperanza. Una sombra sobrepasaba el mercado, y pronto, un grupo de nobles se acercó, instigados por el eco susurrante de dudas. ¿Qué autoridad tienes para proclamar la llegada de un Salvador, Isaías? ¿Qué prueba puedes ofrecer en esta hora oscura? Interrogaron con desdén. En respuesta, Isaías se detuvo, su mirada fija en las estrellas que comenzaban a brillar en el firmamento. La luz del Altísimo brillará en medio de la oscuridad. Así lo ha prometido el Señor, a través de sus profetas. Un niño nacerá, y su nombre será el Gran Consejero, el Dios fuerte, y la paz misma de nuestras almas. ¿Acaso no está escrito entre nuestras tradiciones? El silencio llenó el aire, pesado como la niebla, mientras los nobles se miraban unos a otros, desbordando una mezcla de incredulidad y temor. Isaías sintió que la lucha por la fe se intensificaba, como un campo de batalla no solo de ejércitos visibles, sino de luchas espirituales, que desafían la propia existencia. Buscando un refugio en su corazón, se retiró a un lugar apartado, clamando una vez más al Señor en ferviente oración. Señor, fortifica mi voz y llena mi corazón de fe. Hazme un faro en esta tormenta, para que en mi debilidad tu fortaleza se manifieste. Esa noche, en medio de su clamor, una nueva visión descendió sobre él, como un río de luz que fluyó desde el trono celestial. El rostro del niño prometido se hizo presente, lleno de gracia y verdad, irradiando luz en la oscuridad. Isaías, ten ánimo. Resonó una voz poderosa. Mi plan va más allá de lo que tus ojos pueden ver. La victoria no solo será un hecho físico, sino un reino de transformación. Mi luz conquistará las tinieblas. Al amanecer, Isaías salió nuevamente a las calles. He aquí el mensaje que el cielo me ha encomendado. La transformación no solo es para Judá, sino para todas las naciones. Su luz será mi salvación en las tinieblas, y su victoria, mi canción de redención. Con el fervor renovado el profeta proclamó, mirad cómo el Altísimo va a mover sus poderosas manos, trayendo liberación desde lo más profundo de la aflicción. Y cuando el niño llegue, sus brazos abrazarán no solo a Judá, sino a los de otras tierras. Aun aquellos que lo rechacen saberán que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Isaías sabía, aunque sus palabras traspasaban la atmósfera, que la tormenta se acercaba. El precio de esta redención monumental aún estaba por revelarse. Mientras miraba al horizonte, su alma temblaba ante el significado de aquello que había de venir. El eco divino resonaba en su ser. Así como se prepara un Mesías, también se prepara un camino lleno de sacrificio. Oh pueblo, estad atentos. Lo que vendrá cambiará todo, pero ¿estarán listos para recibirlo? Las estrellas titilaban sobre su cabeza, recordándole que el cielo se movía para revelar el plan soberano de Dios. En ese momento,
Isaías supo que el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Cuál sería el sacrificio que la llegada del niño traería consigo? La inquietud del cielo palpitaba en el aire, y el futuro no era más que una sombra llena de promesas y pruebas que aguardaban su cumplimiento. Los días transcurrieron con la intensidad de un río desbordado, mientras los ecos de la profecía resonaban en cada rincón de Jerusalén. Isaías, sintiendo la carga del mensaje divino, continuó su camino con fervor renovado. En las plazas, en los templos y hasta en los hogares, el profeta se convirtió en un heraldo del reino inminente, un voz en el desierto clamando por la restauración. Aún así, el desánimo seguía cubriendo a muchos como un manto pesado. Mientras caminaban por las calles polvorientas, los murmullos de desconfianza envenenaban el ambiente. ¿Dónde está la prueba de lo que dice? ¿Acaso nuestro amado reino no ha caído ya? Cuestionaban algunos. Isaías, sintiendo el dolor de su pueblo, se esforzaba por ser un símbolo de esperanza en medio de la tempestad que se avecinaba. Fue en uno de esos días, cuando la desesperación parecía famélica, que el corazón de Isaías fue tocado por una tristeza profunda. Se reunió con sus discípulos en la casa de uno de ellos, donde las llamas parpadeaban con sombra danzante. El ambiente estaba cargado de ansiedad, y un joven, Mirá, se dirigió a él con lágrimas en los ojos. Isaías, ¿por qué el Señor permite todo este sufrimiento? ¿Por qué seguimos esperando a un Salvador si nuestras vidas están consumidas por el miedo? El profeta miró a los ojos del joven, reconociendo los ecos de su propia lucha interna. Mirá, comenzó con voz suave pero firme, lo que vemos hoy es solo un velo que cubre la gloria que vendrá. Los caminos del Señor son misteriosos, y su tiempo perfecto. Él está en medio de nosotros, incluso ahora, forjando una salida donde no hay una. La inspiración divina comenzó a fluir en Isaías mientras hablaba, impulsándolo hacia palabras más profundas. Incluso Pablo dijo, «Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo que hoy parece doloroso, será el cimiento de nuestra redención. Cuando el niño llegue, sus pies estarán sobre un camino de sacrificio, un sacrificio que nos permitirá ver la salvación a través de las lágrimas. Espéralo, porque en su llegada, derramará gracia sobre gracia». Al escuchar esto, una mezcla de fe y temor recorrió la habitación. Isaías, sintiendo la angustia colectividad, se puso de pie, llenándose de energía. Escuchad, aunque el enemigo esté en la puerta, el Señor es nuestro refugio. Él hará que brote agua del desierto. Santiago, traza un mapa de nuestras tierras y prepara la senda, porque cada corazón endurecido volverá a florecer, y aquellos que crean, verán su gloria. Esa noche, la visión que había recibido previamente resurgió con más claridad que nunca. Comprendió que el sacrificio del que había hablado tendría que sufrir no solo en la carne, sino en el alma. Pero aún se preguntaba cómo todo esto encajaría en el destino de su pueblo y las profecías que Dios había trazado desde tiempos remotos. Mientras se retiraba a su hogar, Isaías fue rodeado por una brisa celestial. En su interior sentía que el cielo estaba a punto de abrirse para revelar más de su propósito. ¿Acaso no soy yo el que viene a buscar lo perdido? Resonó en su espíritu una voz que no pudo discernir, como un eco de promesas antiguas. La inquietud en su corazón crecía, y supo que debía compartir lo que había recibido. Así, con la amanecida marcando un nuevo día, salió hacia la plaza central. «Pueblo de Judá», llamó con su voz resonante. «Prestad atención a lo que el Altísimo está a punto de hacer. No solo es la liberación de la opresión física lo que vendrá, sino la ruptura de todo yugo espiritual. La semilla de la esperanza se lanzará al mundo, y aquellos que estén dispuestos a prepararse para su venida, conocerán una gloria indescriptible». Mientras concluía su mensaje, una sombra cruzaba el cielo, anunciando una tormenta más allá de lo material. Isaías sintió en su interior la presión de lo que estaba por venir. Mirando hacia adelante,
supo que la clave estaría en la aceptación del sacrificio. ¿Estáis listos, pueblo mío? Porque lo que se aproxima será revelador, y solamente aquellos que confíen en su palabra serán salvos. La multitud lo miraba, con expectación y confusión. El tiempo se acortaba, y la revelación del consejo divino estaba a las puertas. Otro capítulo en el grandioso relato del plan soberano de Dios se estaba escribiendo, y el destino del mundo dependía de su respuesta a este llamado. ¿Estarían listos para recibir la luz que iluminará cada rincón de la oscuridad? El aire matutino se tornó pesado, cargado de inquietudes que inundaban los corazones de los oyentes. Isaías, de pie en la plaza, examinó a la multitud con ojos llenos de amor y urgencia. «Escuchad», exclamó nuevamente, haciendo un gesto para captar la atención de todos. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los quebrantados. Ay de aquellos que desprecien el tiempo de su venida». Sus palabras resonaron en cada rincón, como un eco divino que se deslizaba entre la gente. Muchos levantaron la vista, empapados de asombro y curiosidad, mientras otros se hundían en una mezcla de escepticismo y esperanza. Un anciano se acercó al profeta, sus ojos llenos de historia y pesares acumulados. «Isaías», dijo con voz entrecortada, «¿dónde hallaremos la fortaleza para soportar más sufrimiento? ¿Qué puede salir de nuestras sombras?» La pregunta era un grito sincero, un reflejo de la penosa realidad de un pueblo cansado. «Ten ánimo, oh pueblo de Dios», respondió Isaías con la voz resonante como un trueno. «Porque el Señor nos promete un nuevo pacto. Mirad hacia el horizonte. Al final de la noche, la luz del alba traerá revelación. Cuando el Hijo de David regrese, será con un corazón lleno de misericordia y poder». La llama de su convicción iluminó la plaza, y algunos comenzaron a murmurar, intercambiando miradas llenas de fe. En su fe, Isaías comprendía que el camino hacia la liberación no sería fácil. Había agonía en el sacrificio que predicaba, y en su mente resonaban las palabras sagradas del antiguo pacto. «Por su llaga somos curados», repitió para sí mismo mientras una visión se alzaba en su mente. Un príncipe sufriente, entregándose por el bien del pueblo, llevándolos de regreso a la casa del Padre. Mientras tanto, un grupo de sacerdotes observaba con creciente preocupación. Sus corazones, endurecidos por la tradición, comenzaron a inquietarse. Entre ellos, uno, llamado Gilel, se atrevió a compartir su inquietud. «Deberíamos cuestionar estas palabras. ¿Cómo puede ser? Un rey que sufre no es un rey para nosotros». Isaías, sintiendo el desfallecimiento en el líder religioso, se acercó y lo miró a los ojos, llamándole con un fervor casi desesperado. «Gilel, tu corazón necesita estar abierto. ¿Acaso no está escrito que el justo sufrirá por muchos? A través de su dolor, se manifestará la gloria de Dios. Escucha la voz de la profecía, pues aún en el quebranto, hay redención». Con cada palabra, la multitud comenzaba a sentir una vibración espiritual. Algunos se arrodillaron, sus corazones quebrantados buscando consuelo, mientras otros se iban alejando, vacilantes, entre el miedo y la esperanza. En medio de este clamor, el cielo se oscureció aún más, como si la creación misma respondiera al clamor de un pueblo ansioso. Isaías levantó sus manos, clamando al cielo. «Oh Creador del universo, manifiéstame tu gloria, muéstrame el propósito que has trazado. De tu voluntad, oh Señor, fluirán ríos de vida. Responde a nuestro grito». Y entonces, en un parpadeo, la nube de la tormenta se despejó momentáneamente, dejando a la vista un rayo de luz atenuado que se filtró sobre él. «Pueblo mío», proclamó, «sed fuertes y valientes, porque el que viene no vendrá solo con un poder que impone, sino con un amor inextinguible. Él mismo llevará nuestro peso, y nos otorgará alas como los ángeles». La multitud, dividida entre la esperanza y la duda, se sintió en un punto crítico, atrapada entre dos naturalezas, la tristeza del presente y la promesa del futuro.
Isaías, con un ardor renovado, cerró su proclamación con estas palabras: «Y cuando el tiempo se cumpla, los propios cielos estarán abiertos, y el Rey de Reyes descenderá en gloria. Entonces, seremos transformados de la muerte a la vida. El sacrificio será el don que dará vida a nuestra nación. Esperad y ved lo que el Señor hará». La atmósfera palpitaba, mientras cada corazón pesado se encontraba centrado en la palabra de Isaías. Con un profundo susurro, el cielo comenzaba a revelar más de lo que los ojos podían ver. ¿Estarán listos para recibir la plenitud de su promesa?, resonó en su mente, mientras se glorificaba en el plan soberano de Dios, que se desarrollaba como un tapiz majestuosamente tejido en la historia del pueblo. La revelación del futuro aguardaba, impregnada de misterio y promesa, y el tiempo de su cumplimiento se acercaba inexorablemente. La multitud permanecía en un estado de tensión palpable, como una cuerda al borde de ser tensada o aflojada. Los corazones latían al unísono, pulsando al ritmo de la declaración de Isaías, quien continuó absorbiendo el peso del momento. La luz que había atravesado el velo de nubes había comenzado a desvanecerse, dejándolos en medio de un crepúsculo incierto. Isaías inhaló profundamente, sintiendo cómo el aliento del Espíritu de Dios lo envolvía. «Oh pueblo, mirad lo que hemos perdido», clamó, su voz resonando con una fuerza que parecía empujar a los asistentes un paso más cerca de su esperanza. «Hemos dejado que nuestras almas se endurezcan por el dolor, y nuestros oídos se han cerrado a la verdad del Señor. Pero no temáis, la luz está cerca, Él viene a restaurar lo que está quebrantado». Un murmullo se elevó entre la multitud, como un susurro de hojas ante la brisa. Algunos comenzaron a recordar las palabras de Moisés y los antiguos profetas, las promesas de un Redentor que liberaría a Israel de la opresión. La voz de Isaías se convirtió en el eco de sus esperanzas y anhelos. «Bendito el que viene en el nombre del Señor, en Él hallaremos la salvación». Entre la multitud, una mujer llamada Miriam, la madre de un niño lisiado, se abrió paso a través de las filas de oyentes, su espíritu atormentado por el sufrimiento de su hijo. ¿Puede realmente este rey que viene sanarlo? ¿Puede un hijo de David traer alivio a nuestra carga?, imploró con lágrimas que se escurrían por sus mejillas. Isaías dirigió su mirada hacia ella, conectando su dolor con una compasión que brotaba de lo profundo de su ser. «Escucha, Miriam», dijo suavemente, «el que viene no es un rey ordinario. Él abrirá los ojos de los ciegos y hará andar a los cojos. Él desatará los lazos del quebranto y traerá sanidad a nuestras almas». Un silencio reverente llenó el espacio, mientras los presentes absorbían la profundidad de sus palabras. Miradas de asombro se encontraban, y algunos incluso comenzaron a murmurar al relatar las historias de sanaciones antiguas. La fe que comenzaba a renacer iba unida al deseo de un cambio radical. «Él lleva sobre sí nuestras enfermedades y carga nuestras dolencias», agregó Isaías con voz firme, recitando un pasaje conocido que resonaba con poder. «En sus manos está la redención, y en su sacrificio, nuestra vida eterna». Mientras el profeta hablaba, el cielo se oscurecía nuevamente y un viento suave comenzó a soplar. Las nubes parecían converger en un solo punto, como si la atención del cielo estuviese centrada en la tierra. Isaías, sintiendo la urgencia en su corazón, continuó: «Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Él vendrá a buscar lo que se había perdido. Y aunque seremos probados como el oro en el fuego, seremos refinados y purificados». Los sacerdotes, aún con dudas, sentían como una chispa de inquietud y anhelo comenzaba a erguirse dentro de ellos. Gilel, uno de ellos, bajó la cabeza, como si una lucha interna estuviera tomando lugar. ¿Podría ser que realmente este rey sufriente sea el elegido?, pensó, sintiendo la fragilidad de su propia fe enfrentada a la claridad de la revelación que Isaías traía. La atmósfera caía en un profundo silencio, como si el mismo cielo contuviese la respiración. Todo lo que había sido profetizado empezaba a entrelazarse con la realidad palpable ante ellos. Sin embargo,
no solo será un rey. Él será el siervo sufriente, cuya angustia traerá esperanza a muchas naciones. Elevó su voz Isaías, sus palabras flotando en el aire, desafiando a cada corazón presente a considerar el profundo significado de su mensaje. El Señor, en su soberanía, estaba acercando a su pueblo al umbral de la redención, dándoles la oportunidad de abrir sus corazones a las maravillas divinas que estaban por venir. Mirad hacia el futuro y preparad el camino, porque el tiempo de la revelación está a las puertas, confió Isaías, con la mirada fija más allá de la multitud. Ay de aquellos que desconsideren la promesa del Señor, porque en la plenitud del tiempo, lo que parece imposible será posible. Entonces, veréis la gloria de Dios, porque el Hijo del Hombre viene no para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Mientras Isaías cerraba sus palabras, una luz brilló a lo alto, como si un rayo de esperanza descendiera en lugar del trono celestial. ¿Estás listo, pueblo de Dios, para el tiempo de la reclamación? La historia no termina aquí, pues la obra de redención está entretejida en su plan soberano, esperando ser revelada en toda su plenitud. Y en ese momento de profunda expectativa, un susurro llenó el aire, como un suspiro suave que cruzaba la congregación. Un anciano, de rostro surcado de arrugas y ojos que brillaban con la sabiduría de los años, se levantó entre la multitud. Era Elián, un conocido sabio de la ciudad que, con voz temblorosa, planteó una pregunta que resonaría en el corazón de todos. Si Él es el que ha de venir, ¿por qué permanecemos en la oscuridad? ¿Por qué nuestro sufrimiento no ha cesado? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres que nos prometió un futuro lleno de esperanza? Su voz se elevó, el eco de su angustia tocando cada corazón presente. Isaías miró al anciano, y en su mirada había tanto entendimiento como compasión. Elián respondió suavemente. El Señor no ha olvidado a su pueblo ni a sus promesas. A veces, la esperanza se oculta tras las sombras, y la espera se siente eterna. Pero el plan de Dios está en movimiento, aunque no lo veamos con nuestros ojos. No ha llegado el momento de la plenitud, pero está cerca. Mientras hablaba, la multitud comenzó a sentir la presencia tangible de algo divino. Las nubes que se agruparon se disiparon un momento, dejando pasar un rayo de luz que iluminó a Isaías, como si el cielo mismo estuviera testificando de cada palabra que él decía. Porque así dice el Señor: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Las palabras del profeta llevaron consuelo a los que estaban desesperados, renovando su fe en la promesa del Redentor. La mujer Miriam, al escuchar esto, sintió un calidez en su pecho. Si eres quien ha de venir, Señor, dame fe para creer que mi hijo también será sanado, murmuró, su corazón latiendo con renovado fervor. Los ojos de Isaías brillaban con una luz intensa. Preparad el camino, clamó otra vez. Llenad los valles y enderezad los caminos, porque el tiempo se acerca y lo que ha de venir será un acto de salvación sin par. Por medio de su espíritu, los que andan en tinieblas verán una gran luz. Y aquellos que habitan en la sombra de muerte, la luz resplandecerá sobre ellos. La multitud comenzó a responder, llamando las verdades pasadas a su recuerdo, recordando las promesas hechas al padre Abraham, los juramentos de Dios a Moisés, y los salmos que hablaban de la fidelidad del Señor. Gilel, el sacerdote, sintió la convicción brotar en su interior. Se puso de pie, el temor abandonando su corazón. Si este es el tiempo de la esperanza, no puedo quedarme callado. Debemos examinar nuestros propios corazones. ¿Estamos listos para reconocer al que viene? ¿Estamos dispuestos a seguir el camino que Él nos mostrará? El compromiso y la tensión crecían en la multitud. Y de pronto, la atmósfera se llenó de un sonido que resonaba como un trueno suave. Un murmullo que hablaba de promesas ancestrales cumplidas. Isaías alzó sus manos, instando a la gente a escuchar con atención.
El tiempo de la reclamación está aquí. El Mesías traerá alivio y sanidad, pero su llegada demanda que nuestras vidas sean transformadas. Y en un instante, el cielo pareció abrirse un poco más. Una claridad inusitada se filtró por un instante, y una voz como un trueno suave resonó. Pronto veréis el cumplimiento de mi promesa. Isaías, con los ojos fijos en el cielo, concluyó: Así como el alba desde el oriente, su gloria brilla sobre nosotros. Y aunque el camino al Gólgota será oscuro y lleno de dolor, será ese mismo sufrimiento el que traerá la redención a la humanidad. Con su corazón palpitando ante la revelación que venía, la multitud se sintió invadida por la ansiedad y la expectativa al mismo tiempo. El tiempo se acercaba. El tiempo de la revelación estaba a la puerta. ¿Quién estará preparado para lo que viene? Porque cuando llegue el día será un gran día de alegría, pero también de juicio. La luz comenzó a atenuarse, dejando a Isaías con una última declaración vibrante en los labios. El tiempo de los milagros se acerca. Un nuevo capítulo se escribe. ¿Y quién entre ustedes se atreverá a seguir la senda del siervo sufriente? Así se cerró la escena. Una puerta entreabierta hacia un futuro glorioso, lleno de promesas y de una esperanza renovada, dejando a la multitud con el corazón ardiente y ansias por lo que estaba por venir. Y así, el eco de las palabras de Isaías resonaba en las esquinas de Jerusalén, susurrando promesas de redención que danzaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. El pueblo, con corazones ahora más receptivos, se congregó en la plaza, ansiosos por saber más sobre el mensaje del profeta. Las dudas aún anidaban en algunas almas, pero la semilla de la esperanza empezaba a germinar. Isaías, sintiendo el flujo del Espíritu a través de él, tomó un paso adelante, su mirada fija en la multitud ansiosa. Escuchad, pueblo de Judá, y prestad atención a la voz del Altísimo, porque el tiempo de revelación está cerca. No solo será este Mesías un rey, sino un siervo sufriente cuya vida será la respuesta a vuestros lamentos, el remedio a vuestras heridas. La intensa luz de la tarde iluminaba su rostro, y su voz se elevó con una ferviente convicción. El Señor nos ha hablado desde los cielos. He aquí, yo envío a mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Isaías 43. Este mensajero allanará los senderos y traerá la verdad al pueblo. El tiempo se acerca. A medida que las palabras caían como lluvia en los corazones de los oyentes, un murmullo se extendió. Algunos se aferraban a la esperanza, otros aún luchaban con el desencanto que había marcado sus vidas. La figura de Isaías se alzaba como un faro, iluminando el camino hacia la salvación prometida. En momentos de tristeza y desesperación, continuó: Sabed que el camino de la redención no es un camino de placidez, sino uno de sacrificio. El niño que vendrá cargará nuestras iniquidades, y en su dolor habrá un propósito divino. Muchos se maravillarán de él, y al ver su sufrimiento, se tendrán por desechados. Isaías 53:1. Este es el precio que se pagará por nuestra libertad, un sacrificio que abrirá las puertas de la gloria. Sus palabras resonaban en la mente de Gilel, el sacerdote, quien antes había cuestionado la llegada del Salvador. El anciano se encontraba ahora en una lucha interna. El deseo de comprender lo que había rechazado antes comenzaba a florecer. ¿Podría realmente el sufrimiento llevar a la gloria? ¿Podría este niño prometido reunir a un pueblo quebrantado? Encima de la multitud, el cielo empezó a oscurecerse nuevamente. Isaías, sintiendo el peso de la incertidumbre en el aire, levantó sus brazos una vez más, dando lugar a su voz para resonar con aún más poder. No temáis, Judá. El Creador de las estrellas y del universo ha trazado un nuevo camino entre este pueblo. La luz de su promesa romperá las tinieblas que nos rodean. Y mientras sus palabras se deslizaban como una corriente de agua fresca, una joven mujer entre la multitud levantó su mano. ¿Y qué debemos hacer, Isaías?
¿Cómo podemos prepararnos para la venida de este Salvador? La pregunta, sincera y llena de anhelo, hacía eco de los corazones que esperaban una dirección. Isaías, sintiendo la urgencia en su interior, respondió: Humillaos en sus presencias, volved vuestros corazones al Señor, y buscadlo mientras se deja hallar. Es en la humillación y el arrepentimiento donde hallaremos la luz que se avecina. Algunas personas comenzaron a llorar, tocadas por la verdad que se alzaba ante ellos. Los nobles, aún escépticos, observaron el movimiento emocional que se producía. El arrepentimiento será nuestro ancla en la tormenta, añadió el profeta, su voz ahora un susurro reverente. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, Isaías proclamó: No solo hay un Mesías que vendrá, sino que su reino tocará cada rincón del mundo. Las naciones errantes verán la luz, y los desheredados recibirán un lugar en su familia. Él viene no solo para el pueblo de Judá, sino para restaurar a toda la humanidad. Con esas palabras se cerró un capítulo del mensaje profético, que resonó aún en los corazones de todos los presentes. La expectación se palpaba en el aire, pero también un silencio reverente. Isaías sabía que el tiempo de Dios era soberano, y en su espíritu sintió la carga de lo que vendría. Y recordad, hermanos míos, continuó con firmeza, el sacrificio de este Salvador prepara el camino para un nuevo pacto, un pacto que nos restaure en nuestra relación con Él. Habrá dolor en el camino, pero la gloria será mayor que nuestra aflicción. La pregunta se cernía en el aire. ¿Quién entre ustedes estará listo para recibir este milagro? Isaías miró a su alrededor, percibiendo los rostros expectantes y los corazones palpitantes. Sabía que la historia no había terminado, y que el misterio del plan soberano de Dios se despliega lentamente. La llegada del niño que anhelamos está más cerca cada día, y con su venida, la revelación de la redención. Dejen que sus corazones se preparen, porque el tiempo se acerca. Se escuchó un susurro entre la multitud, una mezcla de curiosidad y expectativa. La historia de la redención estaba tomando forma, y con ella, el destino del mundo pendía de un delicado hilo de fe y preparación. Así culminó otra jornada de proclamación en Jerusalén, y en el resplandor tibio del ocaso, Isaías sabía que mucho más estaba por revelarse. La pregunta quedaba colgando en el aire, como un hilo de oro entrelazado con la vida de su pueblo. ¿Están listos para recibir al Hijo de Dios?